Bienvenidos a Permiso para Clave, un podcast donde conoceremos a la persona que hay debajo del uniforme, su micro o su pluma. Permiso para Clave, vivencias, anécdotas y sucesos de aquellos que dedican su vida al mundo de la seguridad. Hola a todos y bienvenidos a una nueva entrega de Permiso para Clave. Pues ya hace nada más y nada menos que un año en la que tuvimos por aquí a nuestros invitados de hoy que pasan nuevamente por nuestro programa debido al éxito que han generado y que generan, ya que es extraño el mes en el que no recibimos algún mensaje pidiendo el contacto de David y de Carlos. Y como estamos otra vez inmersos en la oposición de acceso a la escala básica de la Policía Nacional, pues hablamos y dijimos, vamos a hacer una segunda entrevista y las cosas que quedaron por ahí pendientes, pues las explicamos. Y si no, pues refrescamos de la anterior entrevista. Bueno, que no me enrollo, que siempre me enrollo y ya directamente voy a pasar a presentar a nuestros invitados de nuevo. David, bienvenido otra vez a Permiso para Clave. Nada, muchísimas gracias a ti por invitarnos. Para mí es un honor y un orgullo estar aquí. Y nuestro misterioso Carlos, pero es el punto fuerte del equipo de David y Carlos, aunque ellos no lo digan. Carlos, bienvenidos a Permiso para Clave. Muchas gracias, Pedro. Nada, encantado de estar aquí de nuevo y de poder ayudar a esos opositores que se presentan este año y a ver si le podemos resolver las dudas que tengan. Claro, al final es nuestra razón de ser y el intentar ayudar a los compañeros que quieren acceder al cuerpo. David me estuvo comentando, oye Pedro, ¿y si le pegamos un poquito más a lo que es la parte de personalidad, biodata? Y dijimos, pues yo creo que sí, porque al final estuvimos hablando mucho de unas características que igual no llegamos a tocar de lo que vamos a hacer hoy en nuestra anterior entrevista y dijimos, pues bueno, vamos a echarnos a la piscina a ver si hay agua y vamos a intentar tratar de resolver todas las dudas y daros algunas pistas y consejillos como hicimos en la anterior entrevista. Pero bueno, David, abrimos contigo el fuego si te parece. Y respecto a los test de personalidad, ¿qué tanto miedo le tienen los compañeros, los opositores? Pero realmente, para ir ya quitando miedos y sobre todo desmitificando bulos y dimes y diretes, explica, ¿qué son los test de personalidad? A ver, los test de personalidad es una prueba psicológica, ¿vale? Que mide una serie de rasgos de personalidad. No todos los test miden lo mismo, pero hay muchas cosas que son comunes, ¿vale? Se disponen una serie de escalas y respecto a cada escala una serie de preguntas dispuestas normalmente de modo aleatorio. Suele haber distintas alternativas de respuesta, lo podemos encontrar de 2 alternativas, de 3, de 4, de 5, de 6 y algunos más que hay por ahí. Entonces, hay de varios tipos, principalmente podemos catalogarlos en test clínicos, que miren si está más para allá que para acá, ¿vale? De algún tipo de tara. Y luego lo que son los test de personalidad. ¿De acuerdo? Tus rasgos de personalidad. Si una persona sociable, si una persona abierta, si una persona que tolera bien el estrés, si una persona que trabaja en equipo, etc. Hay muchas escalas. ¿De acuerdo? Oye, David, y me ha gustado eso de la tara y realmente Carlos se ha reído al igual que yo porque sabe que él la tiene y que yo la tengo. Hombre. Porque al final es lo que buscan. Pero sí que es cierto que lo estás comentando, David, y bueno, Carlos, sabes que puedes intervenir cuando quieras, pero la siguiente va a ser para ti. David, eso de que esa misma pregunta, quizá con una distinta formulación, se repita en ese test de personalidad durante 3 o 4 veces, ¿eso es ir a buscar el fallo, la duda? Es una escala de control, ¿vale? Es decir, normalmente todos los test, además de las escalas propiamente dichas, tienen unas escalas de control, ¿de acuerdo? Y esta es una escala de control para ver la fiabilidad de lo que está saliendo del test, ¿de acuerdo? Pues de sinceridad, de preguntas de consistencia, ¿de acuerdo? A ver si lo que dijiste en un momento dado se vuelve a repetir, ¿de acuerdo? O dices algo que es distinto. Y bueno, estas son escalas que validan el test, son todas escalas de validez. Carlos, tú que también lo has vivido, esos test sabes que al final, entre los nervios, el agobio, que muchas veces sabes que te reformulan, como le acabamos de preguntar a David, la pregunta a veces demasiado enrevesada, que te puede llevar incluso a confusión.
debido quizás a esos nervios, a lo mejor no has contestado lo mismo en dos preguntas, queriendo a la pregunta decir lo mismo. Pero esto puede derivar en un suspenso por hacer un mal test, si es que existe la palabra mal test de personalidad. Buena pregunta. Yo sí que lo he vivido en 2 ocasiones ya. Lo bueno que, bueno, pues desde que estoy con David estoy aprendiendo mucho de los test de personalidad, de cómo el problema es que no los entendemos, que no los preparamos y que no entendemos cómo se deben de hacer. Y ahí David, la verdad, es que es de gran ayuda para saber, porque una pregunta formulada de una manera o formulada de otra significa totalmente lo contrario. Entonces muchas veces no leemos o hay un no delante o un no después y eso conlleva a que esa escala que está midiendo esa pregunta pues nos perjudique. Preguntas que si un mal test, por así decirlo, nos puede llevar a un suspenso. David en este caso es más experto que yo, pero por lo que sé y lo que habla muchas veces es que el test de personalidad está para ayudar al entrevistador. Está para darle una base, para que el entrevistador luego después pueda ver si lo que ha salido del test es real o no. No sé si David al respecto puede... Es tal cual. Es una guía, ¿vale? Le sirve al psicólogo para orientarlo. Si yo veo que, por ejemplo, en sociabilidad me sacas muy bajo, eso lo voy a contrastar en la entrevista. No debería nunca ser motivo suficiente para suspender a alguien en una entrevista. Desde mi opinión, no debería. A ver, apoyo. Me voy a quedar con esa palabra, apoyo al entrevistador, pero como se sabe, no deja de ser una prueba. Bueno, no es una prueba realmente, porque supuestamente estás contestando algo sobre ti, por lo que no se debería considerar prueba, empezando por ahí. Pero al final es algo que lo haces cronometrado. Como ha dicho Carlos David, a lo mejor ese no delante o detrás de lo que es la palabra conlleva la confusión, pero ese examinador empatiza con esa persona que tiene delante de decir, bueno, es un problema de compresión lectora dada por los nervios del cronómetro, o realmente tiene la tara o no la tiene. Puede llegar a empatizar y a entender a ese opositor que ha tenido quizás ese fallo, que en esa tabla a lo mejor se ha disparado hacia arriba o hacia abajo lo que están buscando. Claro, debería, ¿vale? Ten en cuenta también que eso luego se contrasta en la entrevista. Si yo veo, por ejemplo, en el test de personalidad que me saca un nivel de ansiedad muy alto y te veo súper tranquilo, súper relajado aquí delante mía en la entrevista, hay algo que no cuadra. Me fío más de lo que yo estoy viendo que no lo que es un test de personalidad. También es la experiencia del psicólogo el que determina qué es más fiable de los dos, porque hay gente que engaña muy bien. También es cierto. Vale, entonces ahí entendemos el tema del apoyo, que ya, pues quieras o no, ya esto debe de ser algo que ya tranquiliza a nuestros compañeros opositores. Pero si me permitís, vamos a por el bulo número 1 de la entrevista. ¿Hay que mentir en los test de personalidad? Vale, a ver, todo el mundo lo hace. ¿De acuerdo? Y de hecho, te lo voy a demostrar. Pedro, si yo te pregunto en una escala de 1 a 10, ¿cuánto consideras tú que tienes en trabajo en equipo? ¿Qué me dirías? Que si tengo. ¿Cuánto crees que te valorarías tú de 0 a 10 en trabajo en equipo? 9. Un 9. Carlos, ¿cuánto te pondrías? Un 9. Yo me pondría un 8. Si hago una media de estos tres, ¿vale? Me sale que son 26 puntos entre 3, pues nada, sería 8,66. Ese 8,66 equivale a un 5. Lo estoy diciendo a grosso modo, ¿de acuerdo? Es decir, toda aquella persona que haya sacado menos de 8,66 está por debajo de un 5. Y eso los psicólogos lo sabemos. Es decir, las escalas están ponderadas. La escala, por ejemplo, de trabajo en equipo es la escala más ponderada de todas de los que ya he visto. La más ponderada. Es decir, yo he visto test en los que hay que sacar que con 25 puntos de 30, ¿vale? No llegas ni a un 5. Con 25 puntos de 30. Test oficiales, ¿vale? Con lo cual, si tú me haces un test normal, si tú eres muy, muy sincero,
tu perfil va a ser muy bajo. ¿Por qué? Porque la gente exagera tus capacidades. Es mucho más sociable, es mucho más comunicativo, aguanta la adversidad genial. Claro, si todo el mundo se puntúa muy alto, pues hay que establecer esa media, ¿de acuerdo? La media no se hace con los demás opositores. Son ya procesos estadísticos que ya se hacen en las universidades o donde desarrollan los test. Pero es decir, todo el mundo miente, ¿vale? Exagera sus capacidades. Si tú eres súper honesto, tu perfil va a ser muy bajo. ¿Por qué? Porque los demás con los que tú te comparas son muy altos. Con lo cual, tú vas a decir que tienes una puntuación muy baja. A lo mejor tú sacas 20 puntos de 30 en trabajo en equipo y tienes un percentil 15. Con 20 puntos de 30, que es un 6,66 sobre 10. Y luego cada escala tiene su propiedad de ponderación. Pero vamos con las escalas que son negativas. Si yo, por ejemplo, saco 4 puntos de 30 en ansiedad, a lo mejor con 4 puntos de 30, que es 1,33 sobre 10, ya tiene un percentil 50. No te digo si tú puntúas sinceramente, pues ya te sale la escala y suspendes. O podrías suspender, o te podrían sacar por ahí. Que es un tema que es bastante complejo. Y todavía algunos se preguntará que por qué recomendamos EPP cuando vienen a buscarnos por redes sociales. Ahí tenéis el cerebro de David, que funciona a las mil maravillas. Vale, David, a ver si hemos entendido, porque yo con mi tara entendemos que la media no la dan los opositores. Hay una media que científicamente se ha demostrado, etcétera, etcétera. Pero ahí yo particularmente, y me voy a mojar, a mí eso de que encuadremos, obviamente cada persona es un mundo y al final es más fácil generalizar que individualizar. Pero claro, encuadrar a la gente con supuestos estudios y percentiles, como has dicho, de tú vas por aquí, tú vas por allá, mi pregunta ahora es, entonces, ¿qué perfil buscan? Me refiero, destacas tus puntos fuertes, rebaja tus puntos débiles para que esos percentiles se vayan igualando para entrar dentro del perfil que está buscando la Dirección General de la Policía. Vale, vamos a ver, por lo que yo entiendo, no estoy ahí, pero tú has estado en Ávila, ¿verdad? ¿Y no te encuentras ahí con todo tipo de personas, de todo tipo de personalidades? Sí. ¿Qué quiere decir eso? Que los rangos son bastante laxos, son bastante amplios. ¿De acuerdo? Y si tienes un rasgo que está un poco fuera de lo normal, en la entrevista deberían de preguntártelo. Esa es la función de los test. ¿De acuerdo? Con lo cual, no se trata de hacer un perfil perfecto. De hecho, si a mí me mira alguien con un perfil perfecto, a mí me mosquea. ¿Qué pasa? ¿Lo tienes todo bien? Eres súper sincero, eres no sé qué, pasa todas las escalas de validez y tienes unas puntuaciones óptimas. Yo me mosqueo. ¿Vale? Entonces, un perfil normal, no buscan gente que sean superdotados. De hecho, si tú me sacas características todas positivas en un perfil 90 o 99, yo les digo a mis alumnos, esta gente no se presenta a Policía Nacional, estos van a la NASA. ¿Vale? Por exagerarlo un poco. ¿De acuerdo? Con lo cual, personas normales. Personas normales. Carlos, ¿personas normales? No hay policía que sea normal, ¿verdad, Pedro? Claro, nosotros en mi sección jugábamos y a colación de lo que dice David, tiene razón, porque me he acordado automáticamente cuando él lo ha dicho, de en qué puesto de trabajo se adaptaría mejor ese abanico, ese crisol de personalidades que había en una sola sección. Decía, pues mira, este encaja, pues todavía existía, para PPP, para el policía aquel, el preventivo de proximidad. Hostia, este tiene una pinta de judicial que se muere. Pues mira, este le pega a caballería porque había un compañero que venía del ejército y le gustaban muchísimo los caballos. O sea, que en cierto modo sí que David me ha retrotraído a Ávila, pero me refiero, dice que no buscan de la NASA, pero tú, al igual que yo, Carlos, sabes que el perfil del opositor de estos últimos años y la policía se ha contagiado es el de la titulitis. Ya ese opositor con una etiqueta ni del mono, que ahora pueda ser el bachiller o equivalente, ya son una especie a extinguir. Ahora mínimo te vienen con un grado mínimo. Claro. A ver, son dos cosas.
como dice David, el perfil del opositor es muy variado. El perfil de la policía es muy variado, porque no tiene el mismo perfil un compañero que esté en el grupo de atención al ciudadano que un compañero que pueda estar en la UIP o que pueda estar en extranjería o que pueda estar en caballería, ¿vale? Y todos los perfiles pueden llegar a encajar dentro de lo que es la Policía Nacional, porque tenemos la gran suerte de que es un cuerpo con muchas especialidades, muchas unidades, que se dedican a distintas cosas, que requieren distintas capacidades, habilidades y rasgos. Entonces, yo creo que lo que se trata en una guía, como ha dicho David, en los test de personalidad es una guía que ayuda al entrevistador para descartar, pongamos otra vez las taras, para descartar pues personas que tengan rasgos que no cumplan específicamente con un perfil de cumplimiento de la ley, que no se adapten a las normas, que no se adapten al adecuamiento jurídico, cosas así. Luego, en cuanto a lo que me decías de la personalidad de cada uno y de la titulitis, ¿vale? En el sentido de que últimamente los opositores, es cierto, ¿vale? También es cierto que cuando yo estudiaba, pues a lo mejor solamente había un 60 o 70% de personas que estudiaban en la universidad. Se potenciaba la formación profesional y actualmente en España pues se potencia mucho lo que es un grado universitario. Parece que si no tienes un grado universitario no vas a ser nada en la vida. A día de hoy nosotros tenemos opositores pues, que tienen grado en arquitectura, hemos tenido ingenieros, hemos tenido ingenieros de minas y explosivos, recientemente hemos tenido varios compañeros con derecho, personas que hablan 3, 4 y 5 idiomas. Es decir, un perfil de opositor para la escala básica muy, muy, muy alto. Y es cierto que la Policía Nacional, desde mi punto de vista, ha entrado en lo que se conoce o lo que lleva mucho tiempo intentando, que es la excelencia en la labor policial. Y muchas veces es verdad que la titulación no te da la excelencia, porque una cosa es estudiar económicas y otra cosa es que luego sepas investigar un delito de estafa. No tiene nada que ver. Es cierto que esa capacidad o ese grado te puede dar cierto conocimiento a la hora de saber lo que es un pagaré, lo que es una letra de cambio, pero no te da esa capacidad o esa responsabilidad de trabajo o el saber cómo tienes que investigarlo. Entonces, bueno, pues ahora se pide también, van a pedir inglés, idiomas. Es cierto que cada vez buscan perfiles más altos en cuanto a lo que es estudios, pero también es cierto que no se fijan, a lo mejor no se fijan en otras cualidades que debe tener un opositor. Carlos, hecha para la DFP, amigo. Os iba a preguntar, chicos de PP, si se deben preparar los test de personalidad, pero esto es muy obvio y es que sí. Os voy a reformular la pregunta. ¿Es contraproducente preparar los test de personalidad? De cara, ojo, de cara al entrevistador, de decir, ya tengo aquí, efectivamente, va a venir mi perfil robotizado que me va a decir lo que quiero escuchar. Vale. Primero, tienes que saber con quién lo preparas. Ostras. Eso es importante. Es decir, si tú me sacas un perfil muy bueno, y en ese perfil me pone que tienes de resistencia a la adversidad un 90%, o de tolerancia al estrés, que es lo mismo. Y yo de repente en la entrevista te veo hecho un plan, has mentido en el test. No cuadra. Si tú me dices que eres una máquina aguantando la presión y veo que estás súper nervioso, hay algo que no cuadra. Si yo veo que en el test me pone que eres súper sociable y de repente ahí no me dices ni una palabra, pues algo falla. ¿Vale? Son incongruencias. ¿De acuerdo? Además, yo tengo alumnos que me vienen por distintas academias y dicen, no, es que el profesor mío, que no es psicólogo, de hecho, y hago un inciso, muchos de mis alumnos son psicólogos y no tienen ni idea. ¿Por qué? Porque esto que yo enseño no se enseña en la carrera. Ellos saben interpretar un perfil, saben pasar un perfil, saben los datos, pasar un test, pero el mecanismo que subyace a la corrección de un test no lo tienen claro, ni siquiera el tipo de preguntas. Entonces, claro, tú primero tienes que entender qué es lo que te están preguntando. Por ejemplo, una pregunta relativamente sencilla que muchos se equivocan. ¿Por qué? Porque son los nervios, no sabes qué están preguntando y, por ejemplo, yo qué sé, soy tan feliz como parecen los demás.
Y luego te preguntan, a veces me gustaría ser tan feliz como son los demás. Capaces, David, Carlos, vosotros sois capaces de poder, si no exacto, acercaros a la puntuación que pueda sacar un alumno de EPP de su entrevista personal. Creo que no te he entendido. Vale, todos hemos, según la escala que tú estás diciendo, hay X puntos. Y hasta donde yo sé, que no soy muy entendido, porque como no me toco opositar, lo tengo por ahí perdido, que yo esto lo reflejo gracias a vosotros también, pues siempre escuchas, he sacado 25 puntos en la entrevista personal, he sacado 30 puntos, 15. De todos he sabido que las academias, cuando tú acabas o sales de tu proceso selectivo, enseguida es, oye, ¿qué te han preguntado? ¿Qué te han dejado de preguntar? Etcétera, etcétera. Con esa información que os dan vuestros alumnos una vez que salen de sus entrevistas personales, ¿sois capaces de decir, bueno, pues tú con esta entrevista que has hecho y con el tipo de preguntas que te han hecho y que tú has respondido, tienes que estar en torno a los 30 puntos de la entrevista personal? Vale, partiendo de la base de que en Policía Nacional el aprobado son 60 puntos. Si tienes 51 estás suspendido. Vale, pues cambiamos el rango. Sí, vale, eso es un matiz. Entonces, el tema es que la propia percepción de uno no es la misma que la que puede tener un observador. Ah, pues yo creo que respondí muy bien, que no le dije esto, además estuve de buena manera, y si lo ve luego en el vídeo, se le ve muy nervioso, tartamudea, etcétera, etcétera. Con lo cual, aparentemente, sí que puede, oye, mira, tiene pinta de que vas a ser apto, ¿vale? Por todo lo que me cuentas, yo sé que has hecho un buen test, ¿vale? El biodata, por lo que nos comentaste, oye, parece que va en la línea de lo que son respuestas normales, y las preguntas que te han hecho no te han metido caña o te han metido caña y te has sabido defender. A mí suena apto. Esto unido al perfil que tienes y a muchas más cosas, tus dotes comunicativas, etcétera, oye, tiene pinta de que vas a pasar. ¿Vale? Pero solamente con eso, con lo que me dice el alumno, yo, pues... Es complicado saber. Sí. ¿Vale? Es cierto que nos hemos llevado sorpresas también. Es cierto que hemos tenido alumnos con un gran perfil, haciendo unas sesiones de entrevista perfectas, es decir, con una gran que se desenvuelve muy bien, que contesta con sinceridad, que no es una persona en la cual dé unos valores personales inapropiados para ser policía. Y al salir de su entrevista, pues nos ha explicado cómo ha sido, cómo lo ha llevado a puerto y, como dice David, en principio nosotros pensamos que está aprobado y encontrarnos que está al final con la nota suspenso. Eso sí que nos ha pasado. Igual que nos ha pasado tener compañeros opositores que... Porque David, por ejemplo, no se corta un pelo. David si le dice va a suspender y se lo dice. No, porque no le hace ningún bien que le digas vas a aprobar. Regalarle los oídos. No. Nosotros en ese aspecto no solemos regalar los oídos y David menos. Es decir, si le tiene que decir, mira, en esta línea vas a suspender o espabilas, porque hay gente que se cree, como en todo, ¿no? Pues voy, me preparan un poco la entrevista, la biodata, no sé qué, y yo ya no hago nada, ¿no? Esto es una carrera, esto es constancia, hay que preparar en casa, hay que trabajar. No se trata de aprenderte algo, se trata de que tengas las ideas claras, ya lo dijimos en la otra ocasión. Y se le ha dicho, oye, vas a suspender, si sigues así, y hacer su última sesión de entrevista con nosotros y decir, te queda una semana para hacer la entrevista real o 5 días, mírate esto y llevarnos la sorpresa de aprobar. Y hablar con el chico y decir, he estado súper tranquilo, no era nada como me ponía allí con vosotros, y aprobar la entrevista. O sea que nos hemos llevado sorpresas en los dos sentidos. Muy bien. Pues chicos, si os parece, vamos a pasar a quizá la otra parte a la que le tienen bastante miedo los opositores, que es, bueno, más que miedo, desconocimiento, el tema de la biodata. Pero bueno, Carlos, seguimos contigo si te parece. Preséntanos un poco lo que es a grandes rasgos la biodata. Pues sí, pues mira, la biodata al final es un cuestionario de información personal, biográfica, en el que nosotros la dividimos normalmente en 5 apartados.
el apartado inicial, que es la portada, donde te dan las instrucciones, pones tu nombre, te dicen cómo tienes que desarrollarlo. Luego un apartado en el que es información personal, pues tu filiación, datos personales. Otro apartado en el que te requieren tus estudios y tu experiencia académica. Pasan al trabajo y experiencia personal y laboral, para seguir pues ya con cuestiones más propiamente dichas de la policía. Rasgos y valores que puedas tener con la policía, por qué quieres ser policía, qué te ha llevado a ser policía. Y siempre hay varias preguntas en las cuales incluyen mini supuestos a tipo teórico, pues como el año pasado, por ejemplo, preguntaron consecuencias negativas del uso del arma de fuego en el caso de que se actúe de manera oportuna, congruente y proporcional. Mini supuestos en el caso de que estarías dispuesto a hacer por un compañero, hasta dónde llegarías, y cosas así que, bueno, pues que hay que tener bastante claro, porque además es un cuestionario con ronda las 25 o 30 preguntas, que tiene un tiempo muy tasado, que si no lo llevas más o menos las ideas claras, pues al final haces tachones, das una mala imagen, y eso es algo que también nos evalúan. Y que lo más importante, yo siempre lo digo, hay que llegar al final, hay que contestarlo todo. Pues ahora, con vuestro permiso, profundizaremos en esa biodata, que tiene cosas curiosas, como ya ha adelantado Carlos. David, tú como profesional y que llevas tantísimos años en este mundo de las entrevistas policiales, con tu opinión experta, quiero que le expliques a los opositores la función que tiene la biodata dentro de lo que es la entrevista personal. Vale, la biodata se une al test de personalidad para ver cuáles son las fortalezas y las no fortalezas de una persona, ¿no? Y entonces, pues, te da una información bastante general de lo que ha sido tu vida. ¿Qué estudios tienes? ¿Qué trabajos tienes? ¿Cuántas veces te has presentado? Si has tenido años en blanco, lo que has cotizado. Por ejemplo, yo te puedo medir el tema de responsabilidad, algo que se evalúa mucho. Si yo veo que tienes 38 años y tienes un año cotizado en la vida laboral, ¿qué pienso? Que no he dado ni golpe y te saco por ahí. Claro, porque eso es algo demostrable. ¿Qué vas a decir? ¿Que el resto lo has trabajado en B? ¿Qué vas a decir? ¿Que estás defraudando a la seguridad social? O sea, no queda muy bien. Es decir, miran todo ese tipo de recovecos, la edad que tienes, las veces que te has presentado. No, que yo siempre he querido ser policía nacional. Si tienes 40 y te has presentado 2 veces, hay algo que no cuadra. Que has hecho los otros 18, 20 años. O sea, miran todo ese tipo de cosas, no para buscar un defecto, sino para ver exactamente qué es lo que has hecho con tu vida. ¿Entiendes? Entonces, es fundamental, te da una perspectiva general de lo que ha sido la vida del individuo y lo que es tu trayectoria personal. Pero luego también mira cómo reaccionas ante preguntas que son de razonamiento. De hecho, hoy hemos hecho ya nuestra primera charla. Hay preguntas que son de razonamiento que la gente no sabe ni qué decir. Entonces, esas cosas hay que tenerlas muy claras. Y Carlos, Carlos y David, lo estaba buscando porque ya era simple curiosidad. Pero bueno, 2018, un hombre de 52 años apto para ingresar en la policía. 2022, consigue entrar a la policía con 48 años. Con este perfil. Es difícil. ¿Qué decir y qué dejar de decir? Porque sí, es la ilusión de tu vida ser policía nacional, pero con 52 años. Nosotros siempre decimos una pregunta muy importante. Por ejemplo, hoy lo hemos hablado con uno de nuestros alumnos. ¿Qué es la vocación? Vamos a partir de la base de qué es la vocación. ¿La vocación se hace o se nace? Ya estamos. Claro. Para mí la vocación nace cuando se hace. Es decir, nadie nace y viene predestinado a ser policía. Excepto uno o dos que desde pequeños jueguen a ser policías y de toda la vida quieran ser policías y les venga algo porque divino, o porque su familia, su padre, su madre son policías, o su hermana, o un hermano mayor, o un primo, y lo haya visto, como norma general, uno quiere ser algo cuando lo conoce. Es posible que con 44 años
haya pasado algo en tu vida y hayas descubierto lo que es la función policial? Es posible. Una intervención, una ayuda de un policía que no esperabas, en el que te haya salvado la vida y hayas determinado que eso es lo que tú quieres hacer con los demás. Es posible. Es decir, ¿qué buscas en ese perfil de 48 años? Primero, que cumpla los requisitos, que pase las etapas igual que cualquier otro opositor y al final no discriminarlo por su edad. Si tiene ilusión, si tiene vocación, porque además una de las cosas que decimos David y yo es que hay tantos trabajos como para dedicarse, que ¿por qué te vas a meter en la policía si no tienes vocación? Porque si no tienes vocación, aquí hay que aguantar muchas cosas, hay que pasar muchas cosas, se ven muchas cosas, tienes que adaptar tu vida a muchas cosas, porque al final ser policía para mí no solamente es un trabajo, es una profesión y es una parte de ser de ti mismo. Sí, y lo que yo siempre digo, es una forma de vida para aquellos que quieren vivir la policía más allá de una jornada laboral. Me vais a permitir, David, Carlos, que nos adentremos en la biodata, esta que tenemos por aquí, y antes de formular la siguiente pregunta. Así a grandes rasgos me voy a poner, a ver, pues obviamente ya lo ha dicho muy bien Carlos, el tema de cuestiones obvias como el lugar de nacimiento, la edad, los hermanos, etcétera, etcétera. Pero ya vienes a la primera pregunta que dices, aquí va con trampa esto, y fuera de micro lo comentaba con Carlos. Pero bueno, David, Carlos, ya lo podéis mojaros, y es, ¿a qué edad finalizó estos estudios? Los estudios más altos que tienes reconocidos por el Ministerio. ¿Esta pregunta tiene su aquel? Bueno, la pregunta de los estudios es una pregunta muy importante, ¿vale? Porque, bueno, depende. Si yo tengo 30 años y los estudios los terminé, por ejemplo, tengo un grado y los terminé con 25, pues me van a preguntar que qué pasó en mi vida para no terminarlo con mi edad. Es decir, normalmente un grado universitario se termina con 22 o 23 años, dependiendo del grado que cojas. Entonces, ahí implica que una de dos, os he suspendido cursos, ¿vale? Y nos pueden atacar por responsabilidad. Puede ser que haya tenido un parón en mis estudios y debo de explicar el por qué. Puede ser que el grado universitario, en vez de hacerlo en un año, cada año lectivo lo hicieran 2. Entonces, tengo que explicar el por qué, porque pues, a lo mejor hay mucha idiosincrasia, es decir, hay compañeros que dicen, pues bueno, pues yo no tenía forma de pagar mis estudios, mis padres son trabajadores, obreros, y yo trabajaba media jornada y por las tardes me sacaba los estudios, entonces hacía medio año al año anual de estudios. Entonces sí que es una pregunta que no tiene mucha trampa, porque al final lo que sí es importante es hacerte una historia de vida y saber qué has hecho en cada año para poder explicarlo. Pues ahí queda, la verdad que sí, que es quizá ir rellenando esos huecos de esa franja de años para hacer una cronología de la vida del opositor. Bueno, la siguiente, David, te la voy a dejar a ti, aunque creo que te vas a tener que apoyar en Carlos, y es de ese perfil tactical que muchas veces a los futuros compañeros les da miedo contestar por ser tildados precisamente de tactical o Rambo o Robocop. Ostras, qué mayor Robocop. Y es esa pregunta que dice, ¿ha realizado en los últimos 5 años cursos de formación, jornadas, actividades que puedan tener aplicación en la función policial? Y aquí ya le voy a pedir disculpas a mis amigos de Carcop, de Itepol, de Copscape, por si no les gusta la respuesta, pero adelante. A ver, normalmente toda la formación que tú tengas, siempre es bienvenido a la policía. ¿De acuerdo? No me digas que has hecho un curso de 2 semanas de hacer sushi. Evidentemente no. Vale. Pero, por ejemplo, hoy nos están cuestionando las preguntas. No, es que yo tengo un curso de prevención de riesgos laborales. Oye, pues venga, pues claro, porque también en Policía Nacional hay temas de riesgos laborales. Al final, casi todo es aplicable dentro de la Policía Nacional. ¿Por qué? Porque es un cuerpo tan multidisciplinar, se producen tantas. Por ejemplo, muchas veces, no, que yo hice un curso de buceo. Pues imagínate que eres Policía Nacional en una comisaría de costa. Y oye, que sacáis un chaval ahí al mar que hay que rescatarlo y hay un traje de buzo. Pues, oye, te lo comes, siempre hay utilidad. Siempre. Porque para casi todo es raro encontrarse con un curso que en algún momento no sea aprovechable. También hay que tener cuidado
Claro, yo sé por lo que le preguntaba Pedro, que va por los Rambos y todos aquellos que, oye, pues es que he hecho un curso en Irak de intervenciones tácticas en población, ¿no? Pues, Por Israel. o en Israel, exacto, en Israel. Bueno, hay que tener un poco de cuidado y sentido común, ¿vale? Es decir, a mí me encanta la gente porque si eres militar y has hecho ese tipo de cursos, ole por ti, ¿vale? Porque sumas, ponlo. Pero si eres una persona normal con 22 años, al cual le encantan las armas, al cual se sabe todo tipo de armas, con todo tipo de accesorios, y lo que no puede parecer que vienes a pegar tiros, ¿vale? Hay que tener cuidado con ese tipo de perfiles. Es que sabía que tú me ibas a dar ese juego que estaba buscando. David, como buen psicólogo, me ha esquivado muy bien la pregunta, pero tú me has entrado. Yo recuerdo un chaval, me estoy acordando, hace 4 o 5 años para Guardia Civil. El chico era militar, estaba en un grupo de operaciones especiales, el tipo era tirador selecto, piloto de drones. Es decir, tiene un perfil de Rambo tremendo. Y yo, mira, vamos a suavizar eso, porque no quiero que quieras que ellos piensen de que tú vas aquí, que eres una persona muy audaz, muy atrevida y que no eres consciente del peligro que tienen las armas y este tipo de situaciones que son peligrosas, ¿no? Que para ciertos grupos de Policía Nacional es bueno que lo tengas, pero no para una escala básica normal, que es a lo que vamos a acceder. Claro. Pues sí, pero Carlos, habría que decirle a David que parece que últimamente los que más se mojan, más que los de Costa, porque él ha tirado para Costa, son los compañeros de interior, sino que se lo diga a los del Valladolid, que el Pisuerga lo suelen pisar mucho y ahora en invierno da un gustito guapo. Es cierto. Seguimos bajando y esto también tiene su aquel. ¿Has tenido alguna incidencia relevante positiva y, ojo, o negativa durante su proceso educativo? Ostras, aquí, ¿qué pueden buscar? ¿Si has sido acosado o has sido acosador? ¿Un trauma de la escuela? No, pueden buscar muchas cosas. Al final, yo siempre digo a los chicos que hay que ser inteligente a la hora de rellenar un biodata. Es igual que hay que ser inteligente a la hora de hacer una entrevista. ¿Por qué te va a tirar piedras sobre tu tejado? ¿Por qué le va a dar munición al contrario? Es decir, hay que ser sinceros, pero hay que partir siempre de una sinceridad relativa. Si yo he suspendido 2 asignaturas en segundo de bachillerato porque tuve problemas familiares, esto es algo que suele ser muy recurrente en estos años atrás. He tenido problemas familiares, mis padres se han divorciado, ese año pues suspendí 2 asignaturas. Yo siempre hago la misma pregunta, ¿suspendiste el curso? No lo pongas. Porque lo único que te puede conllevar la entrevista es por un camino en el cual pues los entrevistadores vayan a pincharte, a sacar a ver si has tenido problemas psicológicos, tratamientos. Entonces, y no hay problema por decirlo. O sea, el problema es que no. Hay una frase que dice David que me gusta mucho, es decir, cuando te metas en un charco es porque llevas el calzado adecuado, ¿vale? Es decir, que lo sepas defender. Y el problema es que en ese momento, con eso en juego, un año en juego de trabajo, pues igual te pones nervioso y no sabes defenderlo, porque es normal. Oye, pues he tenido problemas en casa, mis padres se han separado, ha habido una época mala y bajó mi rendimiento. Y no pasa nada, el problema es saber defenderlo. Entonces yo siempre digo, evítalo, es decir, potencia aquellas cosas positivas. Pues mira, pues sí, pues hoy me decía un chiquillo, dice, pues fui campeón de ortografía en el instituto, pues ponlo. Colaboré con Cruz Roja durante mi etapa estudiantil, pues ponlo. Es decir, aquellas cosas que sean positivas. Señor Volpini tiene salida para todo, macho. Es increíble. Sí. Nada que añadir, ¿no? Obviamente, ya lo ha dicho Carlos hasta por ti, pero bueno. Muy bien, muy bien. Me gusta porque es que no dejáis nada al azar y eso está muy bien. Pero ahora voy a poneros también en otra leyenda urbana, Carlos, tú lo sabes, y esta también es la que quizás una de las que más dudas produce por decir, bueno, ¿lo pongo o no lo pongo? Si total, de un año a otro seguro que rompen todas las listas y no lo van a comprobar. ¿Ha suspendido la oposición en otros años? Digan qué prueba de proceso, el año que se refiere a las pruebas y no de la convocatoria. Vamos. David, ¿tú qué dices? Esto hay que ponerlo, lo saben. Vamos a partir siempre de que lo saben. ¿De acuerdo? Simplemente lo que tienes que tener muy claro es lo que ha pasado cada año que te has presentado. Y no solamente eso, ¿en qué has mejorado?
Porque Ostras. evidentemente esto es un proceso al final de aprendizaje. Oye, pues yo suspendía pues conocimiento porque iba muy a lo justito, iba por el 5, el 5,5 y me di cuenta que siempre fallaba más de uno. Pues he decidido, pues en lugar de responder 60 preguntas en conocimiento, a responder 80. Y he pasado a lo mejor de un alto de 5, 5,5 a lo mejor a 6,5. Eso es un aprendizaje. Porque si tú te pasas cada año y haces siempre lo mismo, lo más normal es que fracases. Tiene que haber un aprendizaje, una mejora. Vale. ¿Y si siempre queremos en la entrevista? Eso hay que defenderlo, ¿vale? Hay que explicar por qué. Evidentemente, si te preguntan, ¿usted ha caído 2 veces en la entrevista? Primero hay que ver por qué has suspendido. Y eso es muy importante. Oye, pues me estuve nervioso, no fui yo mismo. Nunca vamos a decir que el tribunal se equivocó. Hay que, creo que a mí me gusta a nivel personal, ya yo en mi vida diaria, en no poner excusas. Cuando te pregunten, oye, ¿por qué has suspendido? Porque no estuve a la altura. Uf. No Claro. estuve a la altura y no, porque además es la realidad. No has estado a la altura, has suspendido, no has estado a la altura. ¿Que eso te condena? No. ¿Por qué? Porque tienes más madurez, has aprendido, es un aprendizaje, ¿de acuerdo? Y entonces, es decir, que tú hayas suspendido una vez la entrevista, o dos, de hecho, a mí me ha venido gente que ha suspendido 3 veces la entrevista, y me conmigo y a probar, ¿vale? Entonces, no es un caso perdido, simplemente hay que saberlo defender y explicarlo, y ser honesto, porque, oye, he suspendido 2 veces la entrevista, algo he hecho mal, ¿significa que no tengo el perfil? No, porque también hay que ver las circunstancias de cada uno, de cómo fue ese día la entrevista, quién te tocó, quién te examinó, etcétera. ¿De acuerdo? Pues me hice una serie de preguntas que no supe reaccionar y me salió mal. La verdad es que podía haberlo hecho mejor. Y hay que saber, hay una palabra que Carlos dice mucho y a mí me gusta, que es la de hay que hacer autocrítica. Es decir, incluso como policías nacionales hemos hecho un servicio, oye, vale, ha salido relativamente bien, pero vamos a hacer autocrítica, ¿qué podemos mejorar? Pues esto es lo mismo, pues hay que mejorar. Y se mejora. Lo o sea, tiene, no es una condena haber suspendido una entrevista para luego no poder presentarte nada más. lo tiene interiorizado de juicio crítico, Carlitos. Me mola porque parece que tengáis ahí una libretita de David suele decir esto, Carlos suele decir lo otro, decís uno o lo otro, eso está muy bien. Venga, Carlos, retrotráete en el tiempo, que te voy a hacer una pregunta como examinador tuyo que soy. Usted ha suspendido en años anteriores. ¿Ha cambiado su forma de prepararse? Explíquelo. Claro. Es decir, una cosa que les decimos, aparte de hacer la línea de vida sobre los estudios, como hemos hablado antes, es la línea de vida de la oposición. Porque no es lo mismo presentarte una vez que presentarte 5 veces. Entonces tú tienes que saber cuándo te has presentado, en qué has suspendido y por qué has suspendido. ¿Vale? Y luego aparte, como ha dicho David, en qué he mejorado, por ejemplo. Yo he suspendido en 3 ocasiones la teoría. He suspendido el primer año en las físicas y los 2 siguientes en teoría. Pues, ¿por qué cambié del primer año al segundo? Porque suspendí la física, pues he preparado con un entrenador personal, he cuidado la nutrición, he intentado perder algo de kilos y en eso he intentado mejorar. Luego suspendí 2 años la teoría. ¿Qué mejoré? Pues mejoré mi forma de estudiar, llevar una mejor planificación, antes hacía un test por tema y ahora hago 10 por tema. Es decir, tienes que saber en qué has mejorado. Pero esto no es llegar y decir allí es lo que yo estoy diciendo. Es que cada uno tiene que saber lo que ha mejorado y qué ha cambiado. Porque si tú repites siempre las mismas cosas, siempre vas a suspender. Algún día puede sonar la flauta y aprobar, pero es raro, es difícil. Yo creo que todos los opositores, conforme van suspendiendo y van conociendo un poco lo que es la oposición, yo creo que eso nos ha pasado a todos, vamos mejorando. Entonces, al final se trata de eso, de mejorar para llegar a un momento en un estado óptimo. David, habrá que darle el acto a este chico, ¿no? Que promete. Muy bien. A ver, yo sí que quiero decir que estoy de acuerdo con Carlos porque la oposición sí que hace unos años no había tantísima información como hay ahora y ya no es algo tan hermético. Ahora información hay, es puertas, y el que no se prepara o no se informa de la oposición básicamente es porque no quiere. Claro. Mira, una cosa que le decimos a los opositores siempre es que la oposición, aparte de ser un estilo de vida a la policía,
cuanto más sepas de la oposición, más vocación demuestras, porque al final la vocación no se demuestra diciendo me gusta mucho una cosa, se demuestra sabiendo mucho de una cosa. Si tú sabes mucho de la policía, sabes mucho de sus unidades, sabes mucho de sus horarios, sabes mucho de su Escuela Nacional de Policía, sabes mucho de su Escuela de Altos Estudios Policiales, sabes mucho de las unidades. Si a mí me llega un opositor el cual me habla de todo eso, yo digo, a este hombre le gusta la policía y este hombre tiene vocación. Entonces, con todas las herramientas que hay al alcance de los opositores en la actualidad, yo creo que el que no quiere, el que no sabe es porque no quiere. Sí. Completamente de acuerdo. Otra de las preguntas de las que muchos se plantean si meter ahí sinceridad o me callo, es la de si has opositado para otros cuerpos policiales o si has opositado también dentro de la policía a otra escala diferente a la cual te estás presentando. Sí, hay que decirlo. Vale, Hay que hacerlo. Carlos y yo, vamos a decirlo primero, porque aparte, si estamos hablando de Policía Nacional, ellos pueden ver, se meten en la página de Guardia Civil y miran tu DNI, si te has presentado algo. Y lo pueden hacer. ¿De acuerdo? Entonces, además, ¿para qué te vas a complicar? ¿Te perjudica? Lo normal es que mucha gente que se presenta a Policía Nacional se haya presentado una o dos veces a Guardia Civil para coger un poco de soltura, perder los nervios. Es un acto pues, bastante masificado. Entonces, oye, te pones en situación y, oye, al final es un entrenamiento más. El problema, lo que pasa, empieza a ser un poco más difícil cuando llevas 4 y 4. Porque, claro, llevas 4 nacionales, 4 Guardia Civil, y yo puedo decir, ¿y si hubieras aprobado para Guardia Civil? ¿Estarías aquí? ¿Y si todo el mundo en la primera entrevista que hacemos? Sí, por supuesto, yo quiero ser policía nacional, pero de toda la vida. No se lo va a querer nadie. Entonces, hay que saber defenderlo. Pues para mí, yo no sé, mi Policía Nacional y Guardia Civil son cuerpos hermanos, tienen muchas especialidades que son comunes. A mí lo que me gusta es la labor policial. ¿Vale? Yo recuerdo un caso de una chica que estudió criminología, 4 años presentándose a Policía Nacional y cambió a Guardia Civil la primera vez y llegó. Claro, le preguntaron, le atacaron en ese sentido de cuestionarios, ¿no? Y dice, pues mire usted, yo estaba en la carrera de criminología, casi todos mis profesores eran guardias civiles y empecé a conocer un mundo que yo no conocía. Y me encantó esa cercanía, esa humanidad, esa sencillez, esa forma de tratar a la gente, el compañerismo que había era distinto, no era mejor ni peor, distinto. Y me encantó y me enamoré. A partir de ahí ya lo tengo muy claro. Cuando le prepararon, le dijeron, no, tú tienes que decir que tú siempre has querido ser guardia civil. ¿Pero quién se lo va a creer? Nadie. Y suspendió la entrevista cuando lo dijo de esa manera. Y digo, no, tú tienes que decir, porque además es la verdad. Y dice, además, yo siempre pregunto, oye, ¿y esto por qué? Pues mira, pasó esto. Esa es tu respuesta. Normalmente la verdad y la honestidad es algo que se valora mucho. Sí, está quedando claro de que la línea de PP a la hora de preparar a sus alumnos es una línea constante de sinceridad y sobre todo de defender esa postura frente a los examinadores. Vamos, a mí me estáis convenciendo de que sí que es la postura o la dirección correcta. Otra preguntita que también se las trae es la de si has pasado por dependencias policiales o judiciales y obviamente no para renovar el DNI. Pregunta difícil. Y ahí... Muy, muy difícil, vale. Aquí al final lo que te viene a preguntar es, pues si puedes decir que has ido a denunciar. Llegar y decir, pues he ido a denunciar o he ido a prestar declaración como testigo, que es muy recurrente, ¿no? Bueno, sí. Sí, pero si te han detenido, vamos a hablar un poco más claro. Venga. Si te han detenido, te han detenido. Y eso se sabe. Entonces, si tú dices que no, estás mintiendo como un bellaco y ya la sinceridad en el resto de la entrevista se cae por su propio pie, ¿vale? Aunque hayas cancelado antecedentes, aunque hayas cancelado los registros de las bases policiales, al final también depende, ¿vale? Pero una persona que haya cometido un hurto con 15 años, por las cuales haya ido a comisaría, no le puede perjudicar o no le debe de perjudicar ahora que tenga 25, 26 o 27 años para un proceso selectivo de la Policía Nacional. O yo entiendo que no le debe perjudicar. ¿Por qué? Porque lo primero que dice,
yéndonos un poco a la ley, es que todo el mundo tiene derecho a la reinserción, todo el mundo tiene derecho a rehacer su vida y todo el mundo tiene derecho a equivocarse. Entonces, un niño de 15 años que cometa un hecho delictivo, como puede ser un hurto o un robo, no tiene por qué ser la misma persona que ahora con 26 quiere presentarse a la Policía Nacional. Aquello puede ser una chiquillada, puede estar en el mal camino, puede estar pasando una mala época, y lo que hay que demostrar a los examinadores es que no eres la misma persona, que de aquella persona no queda nada ahora. Claro que va a generar dudas en los entrevistadores, claro que te van a hacer muchísimas preguntas, claro que va a ser una entrevista de 30, 40 o 50 minutos, porque es normal, pero si no tienes nada que esconder realmente, dilo, ponlo porque, es más, como dice David, como ha dicho David anteriormente, ganas en credibilidad. Si yo me pregunto al entrevistador y yo se lo digo y no tengo nada que esconder y lo cuento con naturalidad, el entrevistador va a decir, una vez que pasemos esta fase, lo demás es pan comido. El resto de la entrevista, si me cree, es pan comido. Claro, yo recuerdo de hecho que había un profesor en la academia que decía, Ramiro, el de investigación, decía, como lo que tú acabas de decir, básicamente, lo resumía en, si tú has sido malo y de repente te quieres cambiar de bando y ser agente de la ley, dice, vas a ser un policía cojonudo, dice, porque te sabes todo lo malo y los vas a pillar antes. Efectivamente. A mí me dio también. Es que grande es. Ahora, David, vamos a por los ciudadanos, a Ciudadano Kane, ese activista por la ley de la justicia que sin llevar uniforme se mete en todos los fregados que ve por la calle y es el firme defensor de la ley de la justicia antes de la llegada de los uniformados. Esa parte de ¿te has metido en alguna pelea? Dime en qué grado, cuéntame un poquito de intervención. Eso te puede restar, te puede sumar. Defendemos aquí, como en toda la entrevista, la sinceridad y defendemos esa postura. Vamos a ver. A lo mejor que te hayas metido en alguna pelea cuando eras un chiquillo, se puede decir. Pero cuando ya empiezas a ser adulto, empiezas a tener por encima de los 18 años, meterte en fregados, a mí me da la sensación de que es una persona conflictiva. E empiezo a andar y puedo pensar que es una persona agresiva, que no es capaz de mantener el control. Y la Policía Nacional o las fuerzas y cuerpos de seguridad tienen que tener autocontrol. ¿Vale? Es cierto que con 18 años no es lo mismo que cuando tienes 30. Oye, mira, esto me pasó hace 12. Cierto. Pero ya es un hándicap y que muchos tribunales lo miran con bastante recelo. ¿Vale? Yo tenía un chaval, recuerdo, hace 4 años para Guardia Civil. El chico era piloto de submarino. Lo echaron por falta de autocontrol porque con 20 años tuvo una pelea. Y, claro, tenía 14 años más. Y dice, a ver, discúlpeme, con todo respeto, soy piloto de submarino. Si yo no mantengo el control, el submarino se cae. Y nos vamos todos. ¿De acuerdo? Es decir, ciertos tribunales lo miran mucho. ¿De acuerdo? Oye, que hayas presenciado, ¿qué es lo que suelen preguntar? Pues sí, que no he presenciado nunca una pelea. Pues dilo. Pero ya que hayas intervenido, que estés metido en pelea, salvo que haya tipo de denuncias, no te compliques. Oye, porque peleas son tontas, también hay de un empujón, tal, alguna cachetada, pero eso no es nada. ¿De acuerdo? No te vas a complicar la vida. Pero si hay denuncia, hay que decirlo. Y hay que defenderlo. Bueno, ya a modo curiosidad, ¿el de submarino entró o no? No, se suspendió, fue a reclamar y dijeron, es que usted ha suspendido por autocontrol, por la pelea. Y fíjate que tenía un delito de alcoholemia de 0,91, que lo defendió muy bien. No le echaron por eso, lo echaron por el tema de pelea con 18 y 19 años. No, que si usted tuvo una pelea y evidentemente faltó usted en autocontrol. Pero si eso fue hace 15 años y soy piloto submarino, si yo no tengo autocontrol, el submarino se cae. Y, pues, además le dijeron, no, es que usted también sacó una nota ahí bastante justita y tal. Pero estamos hablando del tema de autocontrol, no de la nota. Vaya, esas cosas que a veces pues están. Sí. Y bueno, ahora la manera elegante en la que habéis planteado la pregunta, pero no deja de ser de si te pilla con droga, con porros, y es la de, ¿te han sancionado administrativamente?
Bueno, pues te puedes ir por el código de circulación. Bueno, sí, pero ya Bueno, sabemos por dónde va. Te puedes ir por el código, ¿vale? A ver, si te ha sancionado la Policía Nacional administrativamente, pues tienes que decirlo. Si es que al final, si es que si lo niegas, te van a decir que estás mintiendo. Entonces, al final, consta y tienes que emplear y decir, pues, oye, pues me sancionaron. A ver, si te sancionaron el mes pasado, primero que no deberías de estar aquí. Si te sancionaron durante la oposición, para mí tampoco deberías de estar aquí. Ahora, si te sancionaron cuando tenías 18, 19 años, 17 años, en un botellón con unos amigos fumándote un canuto, bueno, pues lo podemos llegar a defender, ¿me entiendes? De hecho, yo soy, y David lo sabe, totalmente muy poco tolerante con el tema de las drogas, y a los alumnos se lo digo así. Es decir, todo tipo de drogas hay que denunciarlo. ¿Por qué? Porque al final hay muchos compañeros que se juegan todos los días su vida o su integridad física para que eso no esté en la calle. Y si tú consumes, no tienes respeto ninguno por esos compañeros. Y si tú lo toleras, no tienes respeto ninguno por esos compañeros. Y esto es una cadena. Entonces, hay muchas veces que hacen supuestos prácticos del tipo, oye, conoces que un compañero se fuma hachís en su puesto de trabajo. Ojo, estamos hablando de supuestos prácticos para opositores. Otra cosa es lo que hagan cuando sean policías, ¿vale? Supuestos prácticos. Hay un compañero que fuma hachís en su tiempo libre, ¿tú qué harías? Pues como opositor denunciarlo a mi jefe y decirle lo que está pasando. ¿Vale? ¿Por qué? Porque hay que ser tolerancia cero en ese tipo de cosas. Más que nada por respeto a los compañeros. Entonces, en este caso de la entrevista y de supuesto, pues bueno, pues hay que ver los tiempos, cuándo han sido y ver qué pasó. Pues sí, la verdad que sí, porque cuando accedan al cuerpo y vean las consecuencias de esos porros, de esas tonterías o de esto que metes en un fumadero, verán la mierda, vamos a hablar claro, la mierda que es el mundo de la droga y cómo va degradando poco a poco a la gente y la muerte que lleva alrededor. Pero bueno, es más, perdona Pedro que te interrumpa, es que a mí este tema me enerva un poco. Te enciende, ya te veo. Sí, porque mira, los policías no nos representamos a nosotros mismos, nos representamos a una institución y el prestigio de todos los policías depende de cada uno de sus miembros. Y a mí me da mucho coraje cuando todos los policías somos unos drogatas, o todos los policías somos unos borrachos, o todos los policías fumáis porros. No, señores. Entonces, al final, por un garbanzo, somos todos iguales. Entonces, tenemos que saber que el prestigio y la reputación de todos los compañeros depende de todos, no solo del grupo o del grupo. Pues sí, y mira, me ha recordado en términos náuticos, ya que había comentado el piloto de submarino, que una sola gota de aceite es capaz de contaminar todo un depósito de agua de una embarcación. Y la verdad que tenía la pregunta del chivato, lo que suele decir la pregunta del chivato de denunciar a tu compañero, pero bueno, ya la has defendido muy bien. David, Oye, una pregunta que... Sí. Haría un inciso todavía más. Lo mejor que puedes hacer por un compañero en esa situación es denunciarlo. ¿Por qué? Porque tú empiezas con un porro. Y a lo mejor un día que estés todavía más estresado, baja más. Es decir, si tú eso denuncias y lo cortas, a lo mejor le estás salvando su carrera profesional, su matrimonio, su vida. ¿De acuerdo? Y por compañerismo lo denuncias. Porque si tú vas a él y le vas a decir, oye, tío, no te fumas un porro, no te va a hacer caso. Pero si ya hay algo por encima de ti, por autoridad, que te conmina a que no lo hagas, entonces le puedes salvar tu vida. Muy buena reflexión y muy buen apunte, David, la verdad que sí. Otra de las preguntas, cambiando un poquito el tercio, de las que he visto y digo, ostras, tiene su miga, es la anterior experiencia laboral que has podido tener antes de meterte de lleno en el tema de la oposición. Pero lo que me ha llamado la atención es la forma de conseguir ese trabajo. Como que buscáis oye, ha sido por ti mismo, ha sido por familiares, ha sido de otra forma, o sea, por enchufe.
A ver, lo que busca en este caso es ver si hay enchufismo, si te has ganado, Claro, eso. si tú te has ganado ese puesto de trabajo o esa responsabilidad. Yo creo que no buscan otra cosa con ese tipo de preguntas, ¿vale? Porque al final yo puedo conseguir un trabajo por un amigo que está en su empresa, me dice que necesita a alguien, le doy mi currículum y me llaman, me hacen una entrevista y al final consigo el trabajo por mí mismo. El problema viene cuando me regalan un puesto de trabajo y unas responsabilidades, por ser hijo de él, o por ser amigo de, o primo de. Entonces yo creo que ese tipo de preguntas van por ahí. Y ya cuando empiezan a meterse un poquito más en tus motivos por los cuales quieres ser policía, cuando te dicen que enumeres, por ejemplo, solo 3 de ellos, ¿por cuál crees que deberían decantarse? ¿O al final cada persona es un mundo y son motivaciones diferentes las que lo llevan a estar delante de ese examinador? Para mí, cada persona es diferente y cada persona tiene su motivación. Y a mí me gusta que en este aspecto que sean sinceros y que digan la verdad. El problema es que muchas veces no lo saben. No lo saben expresar, no saben decirlo, no saben... hoy me ha pasado que dice, es que no sé por qué, pero no sé ponerlo. Entonces hay que ayudarles en ese sentido. ¿Vale? Claro. Es difícil, lo decíamos hoy, expresar un sentimiento y mucho más escrito. Entonces, cada uno tiene una motivación. Muchos te dicen que es por ayudar, por asistir, por hacer aportar algo a la sociedad. Otras personas te dicen que lo que más valoran es el servicio y el trabajo que desempeñan, ese carácter que tienen, que es un trabajo muy dinámico, en el que se conoce mucha gente, en el que das respuesta a muchas cosas, en el que es multidisciplinar, que haces diferentes tipos de cosas en un mismo día. Entonces, cada uno tiene una motivación. Lo que sí tienen que tener en cuenta un poco es, porque se lo van a pedir, la graduación de cada cosa. Es decir, ¿cuál es el más importante para ti? Y, por ejemplo, siguiendo en esa línea, David, y esta también es muy típica, cuando te dicen, dime tus puntos fuertes y tus puntos flacos, pero me lo encajas dentro de la función policial. Vale. A mí, en ese sentido, me gusta que cada uno diga cosas que nadie más vaya a decir. ¿Vale? Por ejemplo, eres opositor. Una cualidad que tiene todo opositor que tenga éxito es que es constante, que es disciplinado, que es responsable. Sin esas características es complicado aprobar la oposición. No me digas algo que ya es obvio. ¿Vale? Pues, complicado, ¿no? No, hay gente que dice, dime 3 características positivas tuyas. Honrado, trabajador, honesto. No me estás diciendo nada que me llame la atención. Claro. Claro, di cosas que nadie más vaya a decir, pero que sean reales, ¿vale? Pues me gusta mucho aprender. Por ejemplo. A mí es una de las cualidades que a mí me gusta, oye, de la gente que tenga, oye, yo siempre que tengo tiempo libre me dedico a la formación, a formarme en distintas áreas, incluso de mis trabajos anteriores, que quiero especializarme, quiero hacer las cosas bien. A mí me habla bastante bien de alguien. ¿De acuerdo? Pues esos son ese tipo de cualidades que son que muy poca gente vaya a decir. A mí es lo que me gusta, oye, tiene cosas distintas, al igual que defectos. ¿De acuerdo? No me digas que eres una persona cabezota. De serie, todos los guardias civiles, policías nacionales, policías locales son cabezotas. No me vale. Lo va a decir todo el mundo. O soy desordenado. Pero solamente en casa. No. O sea, dime defectos que puedas decir y que, oye, y que sean tuyos. ¿Vale? Pues eso es lo que nosotros buscamos y que nadie diga. Porque si al final todo el mundo va a decir lo mismo, por ejemplo, yo qué sé, a veces abarco más de lo que puedo. Es algo que se puede decir. Y veo que a veces, oye, no logro hacer todas las cosas y tengo que dejar cosas atrás, tengo que aprender a priorizar. Tengo que mejorar eso. Un defecto que se puede decir y que casi nadie dice. ¿Vale? Y como este, pues hay muchos. ¿Vale? Igual que virtudes. Cosas distintas. Es decir, hay que se van a presentar una entrevista casi de 3.000 personas. Pues, oye, que cada uno tenga su individualidad respecto al resto, ¿no? Pues curioso, la verdad que sí. A ver, esta obviamente con los años ha ido cambiando. A mí no me la hicieron porque básicamente no existía acerca del tema del uso de las redes sociales, y aquí mirarán raro al que no lo tenga. Pero bueno, esto quizás hasta puede ser una buena cantera para Madrid, para los de prensa y redes sociales. Claro. Bueno, pero ¿cómo salimos al paso del tema este de
de redes sociales, de qué tipo de uso le das, qué información sacas de ellas. Pues no puede ser... La red social tiene que ser algo que uses para tu día a día. A ver, depende de las redes sociales que uses. Yo siempre digo, a mí, por ejemplo, el TikTok y estas cosas, si las usas, no lo digas, ¿vale? Es decir, ahora, si me usas Instagram para ver amigos y familiares que tienes en el extranjero, pues pónmelo. Para desconectar de la oposición o para ver... Complicado. Claro, sí, pero bueno, hay ciertos momentos que el alumno, que el opositor también tiene que desconectar. Entonces, al final, pues con las redes sociales, pues desconecta un poco. También usan las redes sociales para temas de oposición, para seguir perfiles de la policía o para seguir a permiso para clave, en este caso, para estar informado de la actualidad y de lo que y de cosas que le van a dar para su futuro, ¿vale? Entonces, al final, ¿qué tiempo de uso? El problema no es si las usas o no, sino el tiempo de uso que le dedicas. Y yo creo que un opositor, como consejo, yo siempre digo que no debe de usarlas más de 1 hora al día, ¿vale? Porque si no, al final te estás quitando tiempo de cosas importantes, te estás quitando... Si ya como opositor te quitas tiempo de la familia y ese tiempo se lo dedicas a las redes sociales, pues mal vas. O no le dedicas tiempo a los amigos para dedicarse a las redes sociales, no le dedicas tiempo a la pareja para dedicarse a las redes sociales. Entonces, al final, lo que no podemos, no se puede intuir es una dependencia de las redes sociales. Ojo, ver, es que... ojo, WhatsApp o Telegram no es una red social. Es una es una de mensajería, claro. ¿Vale? A ver, es que no es un tema así banalí, es un tema complicadete en el sentido de que el tema de redes sociales estamos al punto de que jugadores profesionales de fútbol han perdido contratos por tweets de cuando precisamente lo que estábamos hablando, de cuando a lo mejor tenían 14 o 15 años, han tirado peste de un equipo y la vida ha dado tal giro que ese niño que escribió un tuit contra el Zaragoza, por ejemplo, por ponerlo, ha sido jugador profesional y casualidad de la vida ha ido a fichar por el Zaragoza. Y alguien ha revisado redes sociales y han dicho, hombre, si este chaval puso que el Zaragoza era lo peor del mundo. Ahora sí, eso es así, pues no te puedo fichar, te rescindo el contrato. Bueno, no llegas a firmar, no hace falta ni rescindir. Y a la calle. A eso es lo que me refiero. ¿Hay algún tipo de control que vosotros sepáis sobre el tema de redes sociales? Decir, bueno, tú has sido en redes sociales, quizás no las has empleado de la mejor manera del mundo y creemos que puede ser perjudicial para lo que es la imagen de la policía. Todos conocemos y vemos ejemplos de cuentas que utilizan uniformes o en acto de servicio con fines que no solo de divulgar una buena imagen policial hacia el ciudadano, que se utilizan para otros fines que todos sabemos cuáles. Yo siempre le digo a los opositores que lo que tienen que hacer es capar su red social, ponerla en modo privado y al final cada uno tiene que ser responsable de lo que haga. Si tú en tu red social durante años has estado escribiendo cosas contrarias a un grupo étnico o hacia un sector de la población o lo que sea, pues y ahora quieres ser policía, pues tienes que ser consecuente y apechugar, ¿vale? Y si al final cuando vas a hacer una entrevista te sacan esos tweets o esos comentarios, pues es lo que... Ahora, ¿cómo defiendes que tienes los valores policiales? Claro. Es complicado. Por eso yo siempre les digo, por favor, llegado a esta fase, redes privadas, solo compartir con amistades y poca cosa. Con los opocompis. David, cuando llegas a la entrevista y ya con la biodata, pues más o menos llegamos a la finalización a grandes rasgos de las preguntas, cuando te preguntan por el puesto de trabajo en el que tú te verías o cuál crees que encajarían más o que desempeñarían mejor dentro de la policía, a ver, ¿puede ser un riesgo porque te está lanzando a la piscina sin ser policía? O, como ha dicho Carlos, demuestras que ya tienes un conocimiento previo y que realmente
hay ahí una vocación en cierres? A ver, yo al final abogo porque cada uno diga lo que realmente le gusta. Pero sí que les indago durante la preparación de entrevista biodata que ¿por qué? No es que me gusta judicial. ¿Por qué? Porque me gusta todo el tema de investigación, de cómo a partir de una pista aislada puedo desentrañar toda una trama completa o compleja de, yo qué sé, de tema de judicial. Entonces, y esa labor me considero una persona muy metódica, muy observadora, soy mamá muy tenaz y entiendo que, por lo que yo he hablado también con amigos míos o gente que son policías, podría encajar con mi forma de ser y con mi forma de ver el mundo. ¿Por qué no lo vas a decir? ¿De acuerdo? Al final, en general, di lo que te gusta, porque nos encontramos muchas veces que cuando preparamos las entrevistas nos dicen las cosas normales. No, me gusta seguridad ciudadana, estar en el GAC, en el BOR, esto, porque es lo que ellos consideran que los entrevistadores tienen que escuchar. Y luego se ve durante la entrevista que realmente tú no quieres decir eso. No, mira, lo que me gusta es la judicial. A mí lo que me gusta es la UIP. Que todo eso se puede defender. Sí, pero hay que explicar el por qué. Pues si tú digo, no, me gusta la UIP. Ah, entonces te gusta dar palos. No. Es decir, a mí, yo voy a un partido de fútbol y me gusta y puedo ir gracias a la UIP. Porque dan seguridad. Si no estuviera en la UIP, a lo mejor no voy a un partido de fútbol. Yo no puedo tener libertad si no tengo seguridad. Y para mí la labor que hace la UIP, la UPR, son pues, funciones que son importantísimas en la sociedad. Y dar esa seguridad, esa tranquilidad de que una familia puede ir tranquilamente a un evento deportivo, para mí no tiene precio. Pero lo tienes que saber justificar. O sea, no vas a la UIP a dar palos, sino a dar seguridad. Mi opinión. Muy bien, señor David Volpini. Pues aparte de poner el candado, como ha dicho Carlos, a las redes sociales, ya hemos salido de esa sala, de ese pasillo infernal con la silla antes de entrar. Cuando llaman vuestros alumnos decís, bueno, se acabó. Vosotros, ¿qué es lo primero que le decís? ¿Qué les recomendáis a vuestros alumnos una vez que han finalizado el tema de la entrevista personal? ¿De la entrevista o del biodata, Pedro? Bueno, porque es diferente. Vale, porque, perdón. Sí, estamos con el biodata. Vale. Sí, no, lo digo porque es diferente, ¿vale? Nosotros siempre a nuestros alumnos lo que le decimos es que cuando oficializan el día del biodata, que no solamente es biodata, es temario, psicotécnico, personalidad, biodata, son muchísimas horas allí, que sabemos que lo que menos les apetece es volver a trabajar. Y lo único que le decimos es llevaros papel y boli y nada más salir, por favor, reproducir el biodata lo más fiel posible. Es lo que le decimos, más que nada porque es lo que van a tener los entrevistadores de cara a la entrevista. Y si aprueban y pasan, es con lo que van a tener que trabajar para ver los defectos que puedan tener, para ver las virtudes que puedan explotar. Entonces, tienen que intentar reproducirlo lo más fiel posible en cuanto al biodata. Y cuando realmente es una base con la que vosotros también trabajar esa entrevista posterior. Efectivamente. Y cuando salen de la entrevista, pues lo decimos ya que se relajen, que ya solo les queda esperar. Pero ¿pueden quitar el candado o no? Sí, ya sí. Ahí sí, venga, vale. David, pues por desgracia, pues no todos consiguen llegar a buen puerto. Pero, ¿qué significa el haber suspendido la entrevista? ¿Vosotros qué le decís a vuestros alumnos que os comunican? Oye, pues mira, he suspendido la entrevista. Pero realmente, ¿qué significado conlleva el suspender la entrevista? Bien, mucha gente, de hecho lo estaba comentando antes, piensa, he suspendido la entrevista, a lo mejor es que no tengo el perfil para ser policía. Simplemente puedes haber tenido un mal día. ¿Vale? Yo, a ver, también es cierto que hay perfiles que son muy, muy complicados. ¿Vale? Es que tengo 6 delitos, imagínate. Yo puedo pensar como entrevistador, oye, mira, te equivocaste en un delito, pero cuando llevas 6, oye, no son tontos. ¿Para qué se van a arriesgar? Es decir, lo vas a tener muy complicado. Entonces, yo lo digo, pues mira, es que, además, yo antes incluso de empezar la preparación de entrevistas, se lo comento, mira, con 6 delitos que tienes, por mucho que me lo justifiques, no me lo voy a creer. ¿Vale? Entonces tienes un caso muy, muy complicado. Se prepare con quien se prepare.
¿de acuerdo? Es decir, yo puedo entender, es más que recuerdo un caso que me viene a la mente de hace 2 años de un chaval que tenía, además, y lo explicaba todo. Pero es que a medida que ibas rebuscando, empezabas a encontrar cosas. Y ni siquiera, es que eres un ruina, macho. Y entonces, o sea, lo tienes muy complicado. Claro. O sea, tienes que ir a pecho descubierto, hacer autocrítica, arrepentirte, y aún así, 1 de cada 30 tribunales te va a aprobar. Entonces, es decir, pero en condiciones normales, oye, he suspendido una entrevista. Oye, vamos a analizar el por qué. ¿Vale? O te digo, mira, esto, mira, pues parece que has fallado aquí y esto es lo que tienes que trabajar. ¿De acuerdo? Porque a lo mejor te preguntan cosas porque por tu bisoñez, pues no eres consciente. Oye, tengo 20 años y este tipo de cosas pues nunca las he contemplado. Oye, voy a casa de un compañero y veo que se está fumando un canuto. Ah, pues me da igual, te lo hago en su casa. Y lo que estaba diciendo antes, Carlos. ¿Vale? Pues te pueden haber tirado por ahí. Entonces, esto no significa que no tengas perfil para policía. ¿Vale? Significa que no has hecho una buena entrevista y que tienes que mejorarlo. ¿Y se puede mejorar? Sin duda. Claro, son conceptos diferentes, claro. Sí. Y, bueno, no todo el mundo sabemos que precisamente psicológicamente encaja los palos de igual manera. De aquellos alumnos que ante una mala noticia como es el no apto y deciden pues dejar la oposición, ¿vosotros tenéis una charla con ellos? ¿Les animáis? ¿Les orientáis? ¿O cómo tratáis este tema de esos compañeros, futuros compañeros que tras un palo dicen, mira, quiero dejar esto? A ver, es un tema complicado porque cada persona es un mundo, ¿vale? Pero sí es cierto que las emociones están muy alteradas. Además, piensa una cosa. Cuando ya ha pasado todo esto, llevas un nivel de 1 año, 8 meses, 10 meses, año y medio, un nivel de estrés muy elevado. Cuando ya se termina el examen, esos niveles de estrés bajan y producen el efecto contrario. El estrés lo que hace es te ayuda a que tengas la energía suficiente para afrontar esta situación. Pero cuando ya no tienes esa exigencia porque ya has pasado el examen y el único que estás esperando resultados, se te produce un bajón, sobre todo a nivel anímico y emocional. Entonces, claro, tomar una decisión a 2 días de que te digan indicios de que has suspendido no es lo mejor, porque todavía estás recuperando de todo el proceso. Espera 2-3 semanas a ver cómo te encuentras. Yo tengo gente, que llevo ya 5 convocatorias y yo ya no voy a seguir más. Aguantar un poquito, venga. Realmente me quedan 4 o 5 meses o 6 meses para la siguiente convocatoria, me sé casi todo el temario y le dan una vuelta y aprueban al año siguiente. Me he encontrado muchos casos así. Entonces, no tomes decisiones precipitadas, deja que pase un tiempo, recupérate, toma el tiempo para ti, ¿vale? No es un fracaso, no tiene por qué ser tomártelo de esa manera, oye, que es fracasado, no, oye, he fallado. Bien, el tema es cómo afronto yo eso, ¿vale? Oye, esto duele, evidentemente es un palo y tengo gente que me dice, no, que tú vas a aprobar, casi ni prepararse la entrevista, suspender, y esa disonancia cognitiva, ese cambio de lo que ha sucedido con lo que ellos esperaban, de expectativa, es tan grande que se hunden. Me viene una chica, David, es que suspendió la entrevista ahora para Guardia Civil en octubre, y todo el mundo anda más, y le ha puesto 25 así de toda España. O sea, una nota pero increíble, primera vez que se presentaba. Y yo no me esperaba, todo el mundo decía, tú tienes un super perfil, tú eres una chica además, que esto es positivo, y todavía no se ha recuperado del golpe. Es decir, y se va a presentar, pero dice, ahí me está costando muchísimo retomar todos los estudios porque la decepción es tan grande que es que no puedo, es que no tengo la fuerza de voluntad necesaria para ser constante de nuevo. Y es que el camino del opositor es muy, muy complicado. Jodido, más bien. Sí. Y bueno, vamos a pasar al otro extremo del compañero que le dan el no apto, el suspenso, y dice, yo soy guerrero y esto lo voy a pelear y voy a reclamar y me voy a tener un contencioso administrativo que aunque sea dentro de 17 años y medio, yo lo saco y voy a ser el número 0 de la promoción. Pero bajando un poquito de esa nube, vosotros a la vista y ante el análisis con vuestros alumnos de esa entrevista que ha hecho vuestro alumno y un posible, es que a ver cómo digo esto sin que se malinterprete,
la injusticia de un suspenso de una entrevista que en principio debería estar aprobada. ¿Esa vía del contencioso es barajable? ¿No la recomendáis? A ver, quería hacer un inciso también, porque cuando alguien suspende, empieza a hacer comparaciones, es muy habitual. Pues yo no me considero peor que esa persona que ha pasado la entrevista. No entiendo cómo él sí y yo no. Y se quedan así y no lo entienden. ¿Vale? Dice, pero si yo no soy peor que él, porque él sí, es que han sido injustos conmigo, y empieza una serie de pensamientos que suelen ser bastante tóxicos y que evidentemente no ayudan. Carlos va a responder mejor del tema del contencioso. Hostia, los tóxicos. Venga, Carlos, que estoy deseando escucharte, que estás haciendo espavientos. No. A ver, hay que reclamar la entrevista. Antes de un contencioso, yo siempre digo que reclamen. ¿Por qué? Porque así saben en qué han fallado. Al final, si tú te quedas con la entrevista y un suspenso y no te dicen en qué has fallado, pues no puedes mejorar para el año siguiente. Entonces, hay que verlo como eso. Es decir, dime, por favor, es decir, le pides a la división que te diga en qué has fallado. Oye, en qué he fallado, no con la intención de un contencioso, sino con la intención de aprender para el año que viene mejorar. Si en esa reclamación que a ti te dan, tú ves que no se ajusta a lo que ha sido tu entrevista, porque hay que partir de una base. Las entrevistas son grabadas, para lo bueno y para lo malo. Para lo bueno, porque si luego vas a un contencioso, hay una prueba física y verás de lo que se ve y de lo que ha pasado. Y para lo malo, porque si lo has hecho mal, no hay nada que reclamar. ¿Vale? Entonces, primero la reclamación, que te digan el por qué has fallado, en qué has fallado. Y una vez que tengas eso, valorar la vía del contencioso, porque además es un derecho y no te tiene por qué perjudicar en ningún otro año ni en ninguna otra oposición. Entonces, lo que sí ha dicho David al principio es que tenemos que intentar ser autocríticos con nosotros mismos, ¿vale? Y saber qué es lo que podemos reclamar. Tú no puedes reclamar, por ejemplo, nos hemos encontrado, y sí que el año pasado, creo que fue el año pasado, hace dos, a un chico que, bueno, pues su reclamación era que había estado muy nervioso, que es verdad que no había podido expresarse de manera correcta. De hecho, en la reclamación se veía sus respuestas, incluso apuntes en los que se tartamudeaba y cosas así. Pero él pues se fue a un psicólogo que le hizo un perfil y que le dijo: esta persona no es así, esta persona es una persona sociable, esta persona es una persona con capacidades lingüísticas, no sé qué. Vale, pero lo que a ti se te valora, se fue a un contencioso y lo perdió porque en el juzgado se le dijo que los entrevistadores tienen una oportunidad para conocerlo y que en base al vídeo y a la oportunidad y a la entrevista era demostrable que lo que decían los entrevistadores era verdad. Es decir, hay que saber qué se reclama. Yo puedo reclamar algo. Oye, pues los entrevistadores han dicho que yo he dicho que no he trabajado y en mi entrevista yo he dicho que trabajo 5 años. Se han equivocado, ¿vale? Eso es reclamable. Entonces, ¿contencioso? Sí, pero siempre y cuando, oye, sea algo positivo. Claro, contencioso con cosas, con obviedades, no con suposiciones. Claro, antiguamente, al no haber vídeo, no había una prueba fehaciente, era simplemente pues lo que ponían los entrevistadores. Entonces muchas reclamaciones se ganaban por ahí. Pero con el vídeo... Sí, la verdad que, como has dicho, Carlos, para lo bueno y para lo malo, ya hay un soporte videográfico que ayuda a la hora de motivar un no apto, aunque después al final siempre los examinadores de los entrevistadores están por encima de ellos en el contencioso administrativo. Pues chicos de EPP, señor Carlos, don David Volpini, pues ha sido un auténtico honor y placer el haber estado aquí charlando otra vez en Permiso para Clave acerca de la entrevista, quitando tabús, mitos, verdades a medias, acerca de la entrevista y de lo que se pueden encontrar nuestros futuros compañeros durante su proceso selectivo. Creo que volvéis a ser de gran ayuda, de gran utilidad para estos compañeros, y seguro que volveremos a tener otros innumerables mensajes en los cuales querrán
que les ampliéis información y, como no, pues que se puedan preparar con vosotros a la caza de ese acto final y que puedan vestir el uniforme de la Policía Nacional. Lo dicho, ha sido todo un placer, Carlos, David, y ya sabéis, aquí tenéis vuestra casa y cuando queráis volver a pasaros, pues nos volveremos a ver. Nada, muchísimas gracias a ti. Muchas gracias, Pedro. Hasta la próxima. Venga, hasta luego. Y hasta aquí una nueva entrega de Permiso para Clave. Puedes encontrarnos en formato podcast en iVoox, Spotify y Google Podcast. Síguenos para estar al tanto de nuestras novedades en Twitter en @permisoclave y en Facebook y en Instagram en Permiso para Clave. Si quieres participar y comentar más activamente, la comunidad de Telegram de Permiso para Clave es tu sitio, así que ya sabes, únete. Y recuerda, el próximo viernes volvemos con más contenido de estreno en nuestro canal de YouTube, así que ya sabéis, darle a like y suscribirse que nos ayudáis un montón, y en Twitch para directos intersemanales. Y como siempre decimos, buen servicio a todos y cuidado ahí fuera.